A continuación, explicaremos algunos conceptos básicos del péndulo físico por estudiantes de la Universidad Distrital: Estefanía Sepúlveda, Joseph Angarita, Andrés Espinosa, Luis Torres y quien les habla, Jessica Cucaita. Algunos de los conceptos a trabajar van a ser péndulo físico, modelo péndulo físico, momento de inercia, aceleración angular y torque o momento de fuerza. El péndulo físico es un objeto colgante que oscila alrededor de un eje. Este no pasa por su centro de masa, por eso no puede tratarse como una masa puntual. Los elementos del péndulo físico serían el pivote. Adicionalmente tenemos una distancia d, que es la longitud que existe entre el pivote y el centro de masa del objeto. Igualmente tenemos un brazo de torsión. Este brazo se determina por d seno del ángulo. Es la distancia que encontramos entre el centro de masa y el punto de equilibrio. Siendo punto de equilibrio el punto donde el centro de masa está perpendicular al pivote. También tenemos una dirección de movimiento hacia el lado derecho, por lo cual encontramos una fuerza restauradora que se ubicaría en la dirección opuesta. Para hallar el momento de torsión de un péndulo físico tenemos dos alternativas. Una, masa por gravedad por d por seno del ángulo, que sería la fuerza ejercida por la magnitud del momento de torsión. Igualmente tenemos la opción de aceleración angular por el momento de inercia. Esta aceleración angular puede escribirse como la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Ya que son dos formas de ver el momento de torsión, podemos igualarlas. Es decir, sería menos, este menos se da por la fuerza restauradora que ejerce el objeto, buscando que esta masa vuelva a su punto de equilibrio. Sería menos masa por gravedad por d por seno del ángulo, igual al momento de inercia por la segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo. Despejamos la aceleración angular para un péndulo físico y tendríamos menos masa por gravedad por d siendo la distancia del pivote al centro de masa, dividido sobre el momento de inercia por seno del ángulo. La aceleración angular. Dado que θ es pequeño, se puede suponer que el seno del ángulo θ es aproximadamente θ cuando se mide en radianes. En este caso tendríamos la aceleración angular igual a menos masa por gravedad por d sobre el momento de inercia por el ángulo θ, reemplazando seno del ángulo de θ por θ. En este caso tendríamos la opción de comparar la fórmula del movimiento armónico simple, que está dada por la aceleración angular igual a menos omega al cuadrado por la distancia en x. Comparándola con nuestra fórmula, encontraríamos que este movimiento que realiza el péndulo físico sí se trata de un movimiento de aceleración armónico simple. Dado lo anterior, también podemos calcular la frecuencia angular despejando omega en la fórmula de aceleración angular. Por lo tanto, la frecuencia angular va a ser igual a la raíz de la masa por la gravedad por d sobre el momento de inercia. Adicional a eso, también podemos calcular el periodo, que en un movimiento armónico simple está dado por 2pi sobre omega. Por lo tanto, para el péndulo físico estaría dado por 2pi
por la raíz del momento de inercia, por la masa, por la gravedad, por la distancia. También podemos hacer la comparación de la frecuencia, que en el movimiento armónico simple está dado por 2pi por omega, por lo tanto en el péndulo físico va a estar dado por 2pi por la raíz de la masa por la gravedad por la distancia sobre el momento de inercia. A partir de las fórmulas encontradas, vamos a plantear un ejemplo en el cual se aplicará lo visto. Este ejemplo se dará sobre una barra oscilante. La barra oscilante se considera un péndulo físico ya que no tiene una masa puntual. Se tiene una barra uniforme de masa M mayúscula y de longitud L mayúscula que gira alrededor de uno de sus extremos y oscila en un plano vertical. Vamos a hallar el periodo de oscilación si la amplitud del movimiento es pequeño. Para este caso nos dan un momento de inercia igual a 1/3 por la masa M mayúscula por L al cuadrado. Para un elemento. La solución. Dado que estamos hablando de un movimiento pequeño, vamos a hacer ángulos pequeños. Es decir, seno del ángulo θ puede aproximarse a θ. Igualmente, vamos a hallar d. D, recordemos, es la distancia entre el pivote y el centro de masa. Dado que la longitud total del objeto está dado por L, vamos a hallar L medios para encontrar la distancia D. Recordemos que el periodo para un péndulo físico está dado por 2pi por la raíz cuadrada del momento de inercia sobre masa por gravedad por nuestra distancia d. En nuestro ejemplo, vamos a tener que este periodo va a ser igual a 2pi por la raíz cuadrada del momento de inercia, 1/3 por m mayúscula por L al cuadrado sobre m mayúscula por g por L medios, que es nuestra distancia d. Eliminamos, se cancelan las masas, se cancela un L de la parte superior con el L inferior y sintetizando tendríamos la función del periodo igual a 2pi por la raíz cuadrada de 2/3 por L sobre G, que sería el periodo para este ejemplo. A continuación se ampliarán algunos de los aspectos principales que influyen dentro del funcionamiento de un péndulo físico. Momento de inercia. El momento de inercia de un sólido es una magnitud escalar que viene dada por la sumatoria de los productos de la masa por la distancia al cuadrado de cada uno de los objetos que rotan respecto a un eje en particular. Por lo tanto, la inercia de un objeto a la rotación está determinada por su momento de inercia, siendo esta la resistencia que un objeto en rotación opone al cambio de su velocidad de giro. Ahora definiremos el momento de inercia para una masa puntual. El momento de inercia de una masa puntual con respecto a un eje se define como el producto de la masa por la distancia perpendicular al eje elevado al cuadrado. En este caso tendríamos un eje de rotación, una masa puntual. Cuando realizamos el trazo de la distancia, este debe ser perpendicular al eje, por lo tanto debe formar un ángulo de 90 grados. En este caso, si aplicamos el producto de la masa por la distancia al cuadrado, obtendremos el momento de inercia de esta masa puntual. Ya habiendo definido el momento de inercia sobre una masa puntual, ahora lo haremos sobre un elemento de masa en general. La contribución al momento de inercia por un elemento de masa dm tiene la misma forma. A esta clase de elementos se le llama un elemento diferencial de masa y su momento de inercia está dado por la siguiente ecuación. El diferencial de inercia por la distancia al cuadrado desde dm hasta el eje de rotación producto de ese diferencial de masa. Note que el elemento diferencial del momento de inercia dI debe estar siempre definido con respecto a un eje de rotación en específico. La suma sobre todos estos elementos se llama integral sobre la masa. Usualmente el elemento de masa dm será expresado en términos de la geometría del objeto, de modo que la integración
puede llevarse a cabo sobre el objeto como una totalidad. Por ejemplo, puede ser una varilla larga uniforme. A continuación, para entender un poco mejor el concepto de momento de inercia, analizaremos un problema en el cual disponemos de 4 esferas pequeñas que pueden considerarse como partículas, cada una con una masa de 0.2 kilogramos. Están dispuestas en un cuadrado de 0.4 metros cada lado y las partículas están conectadas por unas varillas de masa despreciable. Ahora deberemos calcular entonces el momento de inercia del sistema alrededor de un eje que pasa por el centro del cuadrado, es perpendicular al plano y pasa por el punto O de la figura, como lo vemos a continuación. De este modo vamos a solucionar este problema. Bueno, a continuación vamos a resolver el ejercicio propuesto. En este caso nos decían que teníamos 4 partículas dispuestas de la siguiente forma, en forma de cuadrado, las cuales se unían por unas varillas de masa despreciable, por eso no las vamos a tener en cuenta en el ejercicio. En este caso nos indicaba que el eje en el cual van a rotar, el eje central, pasa por la mitad del cuadrado y es perpendicular a su plano. Por lo tanto, si hiciéramos un plano cartesiano en el cual quisiéramos poner alguna de las partículas allí dispuestas, tendríamos que se vería de la siguiente forma. Este sería el eje, el cual tiene una velocidad angular, y esto estaría perpendicular, habría un ángulo de 90 grados. Esta sería su distancia R y esta es la masa M, como lo habíamos indicado. Por lo tanto, si el eje va a pasar por la mitad del cuadrado, tenemos unas distancias hacia cada una de las masas. En este caso a cada masa le vamos a denominar con un número: M1, M2 y M3 y M4. Para M1 tendremos una distancia R1, para M2 una distancia R2, para M3 una distancia R3, para M4 una distancia R4. Nos decía el ejercicio que cada una de las masas tiene el mismo valor, 0.2 kilogramos, y que cada uno de los lados del cuadrado es de 0.4 metros. Esto lo llamaríamos L. Sería el lado del cuadrado. Sabemos que todas las masas son iguales, entonces M1 es igual a M2, a M3 y a M4, y todos los radios también son iguales, son de la misma magnitud. R1 igual a R2, a R3 y a R4. Sabemos que cada uno de los lados es de 0.4 metros. La mitad de ese lado, cada uno de los lados sería 0.2 metros. Lo mismo, de esta forma. Por lo tanto, para saber el R, que es igual para todas las masas, de alguna de las masas tendríamos que verificar el R. Lo haríamos por medio de Pitágoras, porque tenemos un triángulo. Lo haríamos de la siguiente forma. Ese R se definiría de la siguiente forma: la raíz de 0.2 al cuadrado más 0.2 al cuadrado. Eso de R nos da un valor aproximado de 0.28 metros. Por lo tanto, al definir la ecuación del momento de inercia, sabemos que es la sumatoria de las masas sub i por r sub i al cuadrado. Como sabemos que tenemos 4 masas con las mismas características, inferimos, son 4 masas por 0.2 kilogramos, que es lo que pesa cada una, y eso por el 0.28, que es la distancia ante el eje de rotación, 0.28 al cuadrado. Eso nos da un valor total de 0,63 metros cuadrados por kilogramo, o kilogramo por metros cuadrados. De esta forma ya tendríamos el momento de inercia.
Llevado a temáticas más familiares y más conocidas, relacionamos la aceleración angular a conceptos básicos aplicados al movimiento circular, donde definimos como posición angular al ángulo θ formado entre la línea de referencia del objeto y la línea de referencia fija al ejercer un desplazamiento angular o rotación. Este desplazamiento angular es la diferencia de ángulos que se da en un determinado intervalo de tiempo. Para la velocidad angular, decimos que es tangente a la trayectoria del objeto, lo que quiere decir que es la derivada del desplazamiento respecto al tiempo, teniendo unidades de radianes por segundo. A diferencia del movimiento circular, en el péndulo físico se considera como eje de referencia la posición de equilibrio, que es aquella en la que el centro de masas, representado con la letra cm, se encuentra en la misma vertical que el eje de rotación o pivote, representado con la letra O. Dentro del péndulo físico, al analizar su movimiento, vemos que todo su centro de masa tiene un movimiento circular y tangente a este estará el vector velocidad. La aceleración, como bien sabido es, depende del cambio de velocidad. Su cantidad vectorial viene dada por dos formas. Primera, que haya un cambio en la magnitud de la velocidad y en el caso más exponente del péndulo físico, un cambio en la dirección, definiendo hacia la aceleración angular como la segunda derivada del desplazamiento angular respecto al tiempo. Según la segunda ley de Newton, se define que la aceleración del objeto es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él. Precisando la imagen, se tiene que el momento de torsión neto que actúa sobre el centro de masa será igual al momento de inercia, representado con la letra I, y la aceleración angular. Torque o momento de una fuerza. Cuando se ejerce una fuerza en un objeto rígido que se articula en torno a un eje, el objeto tiende a dar vuelta en torno a dicho eje. La tendencia de una fuerza a dar vuelta a un objeto en torno a cierto eje se mide mediante una cantidad llamada momento de torsión. El momento de torsión es un vector, según Serway. Como podemos observar, el torque es la relación de la magnitud de un brazo de fuerza y una fuerza aplicada perpendicularmente al extremo de dicho brazo, la cual tiende a dar vuelta a un objeto en torno a un eje, definiéndolo de la siguiente manera. El torque, denotado por la letra griega tau, es igual a la fuerza aplicada por la longitud del brazo de torsión o del brazo de fuerza. Como podemos ver, el torque es directamente proporcional a la fuerza aplicada y también a la magnitud del brazo de momento o de fuerza. Como podemos observar en la imagen de la llave, se tiene un brazo de momento D de cierta longitud a la cual se le aplicó una fuerza perpendicular a dicho brazo, la cual va a proporcionar una torsión. Otro caso en el que podemos ver de manera cotidiana el torque influenciado es en las puertas. Carácter vectorial del torque. Como podemos observar en la siguiente imagen, la fuerza aplicada F al extremo de manera perpendicular a la llave proporciona un giro en contra de las manecillas del reloj, lo que provocaría que la tuerca saliera del perno o tornillo donde está colocada, que en este caso sería el eje de rotación. Si la fuerza fuera aplicada de forma contraria, de esta manera se rotaría en dirección a las manecillas del reloj, lo que haría que la tuerca entre en el perno o en el tornillo, haciendo que el torque se dirija hacia adentro. Es decir, el sentido de giro indica hacia dónde se dirige el torque, lo que indica claramente el carácter vectorial que tiene el torque. Para entender mejor el carácter vectorial del torque podemos observar la siguiente gráfica, en donde se realiza una fuerza F con un ángulo no perpendicular, phi, con respecto a la llave. Como se puede ver de la línea de acción de la fuerza, podemos trazar una línea perpendicular
que atraviese el eje de rotación y así obtener la definición inicial del torque con un brazo de momento D y una fuerza aplicada perpendicularmente en el extremo F, como en la ecuación de definición del torque que se puede ver aquí. Este ángulo también es φ, ya que son opuestos por el vértice. Por tal razón, se puede decir que el seno de φ es igual al cateto opuesto, que en este caso sería D, sobre la hipotenusa, que en este caso sería R. Despejando D, obtenemos que D es igual a R por el seno de φ. Si reemplazamos este valor en la ecuación del torque, obtenemos que el torque es igual a R por la fuerza aplicada por el seno del ángulo formado. Si descomponemos vectorialmente el vector f, por fórmulas trigonométricas obtenemos que esta componente en x es igual a la fuerza por el coseno del ángulo formado y el componente en y es igual a la fuerza por el seno del ángulo formado, el cual si es perpendicular a r, y al multiplicarlo obtenemos la misma ecuación que encontramos previamente. Tau es igual a r por la fuerza por el seno del ángulo. Por lo tanto, si realizamos un producto cruz entre R y F, obtenemos un vector perpendicular a estos dos, que se dirige hacia afuera, el cual sería el vector tau. En la nueva imagen podemos observar una llave con un eje de rotación al cual se le aplica una fuerza cuya línea de acción atraviesa el eje de rotación, formando un ángulo de 0 grados, que si lo reemplazamos en la ecuación obtenida, el seno de 0 es 0. Por tal razón no había torque y en este caso no habría rotación. El torque en el péndulo físico. El momento de torsión en este sistema está proporcionado por la fuerza gravitacional, el cual va en contra de la oscilación del cuerpo. Es decir, si la oscilación va en la dirección como lo indica la flecha verde, se está ejerciendo un torque de restauración, el cual está direccionado a como va la flecha roja, intentando llevar al cuerpo al punto de equilibrio. El torque respecto al punto O es igual a menos la masa por la gravedad por la longitud que hay desde el punto O hasta el punto donde se aplica la fuerza por el seno del ángulo formado en ese instante de tiempo. Teniendo en cuenta que el seno del ángulo es aproximado al ángulo, midiendo en radianes para pequeñas oscilaciones, podríamos tener la ecuación de esta forma, que el torque con respecto al punto O es igual a menos la masa por la gravedad por la longitud que hay desde el punto O hasta el punto donde se aplica la fuerza por el ángulo formado. Teniendo en cuenta que el objeto se modela como un objeto rígido bajo un torque neto, esta usa la forma rotacional de la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de torques es igual al momento de inercia I multiplicado por la aceleración angular, que en este caso sería alfa, la cual se puede denotar de la siguiente manera. El momento de inercia I multiplicado por la segunda derivada de θ con respecto al tiempo, es decir, con la rapidez que varía la velocidad angular. Dada la equivalencia de las dos ecuaciones, podemos igualarlas así: menos la masa por la gravedad por la distancia o longitud que hay desde el punto O hasta el punto donde se aplica la fuerza
por el ángulo θ formado en ese instante de tiempo, igual al momento de inercia I multiplicado por la segunda derivada de θ con respecto al tiempo. Ecuación que ayudará a saber, por ejemplo, el periodo de oscilación del cuerpo.